Abril 2. Repartición de los territorios a las 12 tribus. Isaacar. Josué 19, 17 al 23. Isaacar fue la cuarta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Las ciudades que se encontraban dentro de ese territorio eran Jezreel, Quesulot, Sunén, Jafarayim, Sihón, Anaharat, Rabit, Sisón, Abes, Remet, Enganín, Enadá y Bet-Pasés. La frontera llegaba a Tabor, Sahasimá y Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. En total 16 ciudades con sus poblaciones componían la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar. Aser. Josué 19, 24 al 31. Aser fue la quinta tribu que recibió su territorio según sus clanes. En él se incluían las ciudades de Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. La frontera tocaba por el oeste el monte Carmelo y Sihor Libnat. De allí giraba al este en dirección a Bet-Dagón y llegaba a Zabulón, en el valle de Jeftel. Luego se dirigía al norte junto a Bet-Emek y Neyel, bordeando a la izquierda Kabul. La frontera seguía hacia Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta tocar la gran ciudad de Sidón. Luego hacía un giro hacia Ramá y de allí hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después giraba hacia Josá y salía al mar Mediterráneo. Las ciudades sumaban 22, entre ellas Mahaleb, Aksib, Uma, Afec y Rehob. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Aser, incluyendo sus ciudades y pueblos. Jueces 1, 31 y 32. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlab, Aksib, Helba, Afec y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Neftalí. Josué 19, 32 al 39. Neftalí fue la sexta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Su territorio abarcaba desde Helef y el gran árbol de Sananín hacia Adaminequeb y Jabnel, y continuaba hacia Lacún, hasta el río Jordán. La frontera seguía por el occidente, pasando por Asnot Tabor y proseguía en Ucoc. Bordeaba el territorio de la tribu de Zabulón por el sur, la de Aser por el occidente y el río Jordán por el oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdal-El, Jorén, Bet-Anat y Bet-Semes. En total sumaban 19 ciudades con sus poblaciones. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Neftalí, incluyendo sus ciudades y pueblos. Jueces 1:33. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Dan. Josué 19, 40 al 48. Dan fue la séptima tribu que recibió territorio según sus clanes. Se incluían en el territorio Sora, Estaol, Irsemes, Sagalbín, Ayalón, Jetlá, Elón, Timnat, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Balat, Jehud, Beneberac, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con la región que estaba frente a Jope. Como a los danitas no les alcanzó el territorio que se les asignó, fueron a conquistar a la ciudad de Lesén. Después de que la tomaron, pasaron a filo de espada a todos sus habitantes. Luego los danitas la habitaron y le dieron por nombre Dan, en honor de su antepasado.
Así quedó establecido el territorio de los clanes de la tribu de Dan, junto con sus ciudades y pueblos. Jueces 1:34. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa, y no les permitieron bajar a la llanura. Leví, Números 35, 1 al 8. En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad, a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42. En total les darán 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la heredad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. Josué 21, 1 al 42. Capítulo 21. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los representantes de los clanes israelitas, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y tierras para nuestro ganado. Entonces, según el mandato del Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y campos de pastoreo a los levitas. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo fueron los levitas descendientes de Coat. A estos descendientes del sacerdote Aarón se les entregaron 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat se les entregaron 10 poblaciones en los territorios de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón se les entregaron por sorteo 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés en Basán. Los descendientes de Merari recibieron 12 poblaciones en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De este modo los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y Simeón. Las poblaciones que se asignaron las recibieron los descendientes aaronitas del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos en el sorteo. A ellos se les asignó Kiriat Arba, es decir, Hebrón, junto con sus campos de pastoreo en la región montañosa de Judá. Arba era un ancestro de los anaquitas, pero las aldeas y los campos adyacentes a Hebrón no se asignaron a ningún levita, pues ya se habían asignado a Caleb, hijo de Jefone. Además de Hebrón, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, a los descendientes del sacerdote Aarón se les asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ayin, Yutá y Bet-Semes, 9 poblaciones en total. Del territorio de la tribu de Benjamín se asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, es decir, 4 poblaciones. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo
los que se asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón. Al resto de los levitas descendientes de Coat se les asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. En la región montañosa de Efraín se les asignó la ciudad de Siquén, que fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se les asignaron Geser, Kipsayim y Bet-Jorón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan se les asignaron El Tequé, Gibetón, Ayalón y Gat-Rimón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés se les asignaron Tanac y Gat-Rimón, es decir, 2 poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron 10 poblaciones con sus campos de pastoreo los que se asignaron al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas descendientes de Gersón se les asignaron 2 poblaciones con sus campos de pastoreo en el territorio de la media tribu de Manasés. Golán en Basán, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, y Besterá. De la tribu de Isaacar se les asignaron Sison, Daberat, Jarmut y Enganín, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser se les asignaron Miseal, Abdón, Helcat y Rehob, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí se les asignaron 3 poblaciones con sus campos de pastoreo: Sedes, ciudad de refugio en la región de Galilea, y las poblaciones de Hamot-Dor y Cartán. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los levitas descendientes de los clanes de Gersón. A los meraritas, uno de los clanes levitas, se les asignaron 4 poblaciones de la tribu de Zabulón con sus campos de pastoreo: Jocneán, Cartá, Dimná y Nalal. De la tribu de Rubén se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Beser, Yaasa, Cademot y Mefat. De la tribu de Gad se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Ramot de Galad, ciudad de refugio, Mahanayim, Esbón y Jazer. Fue así como los clanes levitas, descendientes de Merari, los últimos a quienes se les asignaron poblaciones, recibieron un total de 12. Los levitas recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita. Cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Primera de Crónicas 6:54 al 81. Estos fueron los territorios donde vivían los descendientes de Aarón. A las familias de los coatitas se les adjudicó por sorteo Hebrón, en la tierra de Judá, con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefone, le tocaron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Libná, Jatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Bet-Semes, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín les dieron Geba, Alemet y Anatot, con sus respectivos campos de pastoreo. En total les tocaron 13 ciudades distribuidas entre sus familias. Al resto de los descendientes de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón, según sus familias, les dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la tribu de Manasés, que estaba en Basán. A los descendientes de Merari, según sus familias, les tocaron por sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Fue así como los israelitas entregaron a los levitas estas ciudades con sus campos de pastoreo. Les adjudicaron por sorteo las ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las cuales ya han sido mencionadas. Algunas de las familias descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Como ciudades de refugio les dieron Siquén en los montes de Efraín, Geser, Jocmeán,
Bet-Jorón, Ayalón y Gat-Rimón, con sus respectivos campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés les entregaron a Ner y Bileán, con sus respectivos campos de pastoreo. Estas fueron las ciudades asignadas al resto de las familias de Coat. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades de la media tribu de Manasés: Golán de Basán y Astarot, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Isaacar recibieron Sedes, Daberat, Ramot y Anén, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Masal, Abdón, Ucoc y Rehob, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron Sedes de Galilea, Amón y Kiriatayim, con sus respectivos campos de pastoreo. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Zabulón: Rimón y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del Jordán, frente a Jericó, recibieron Beser, que está en el desierto, Jasa, Cademot y Mefat, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Gad recibieron Ramot de Galaad, Mahanayim, Esbón y Jazer, con sus respectivos campos de pastoreo.